¿Qué es el nuevo nacimiento y la simiente incorruptible de la cual nos habla la Biblia? En la Biblia tenemos las palabras de Pedro que dijo, en 1 de Pedro 1:23, que hemos nacido de nuevo de una simiente incorruptible. Y Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3 que a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De estos pasajes, algunos han deducido que el nuevo nacimiento refiere a tener el don de Espíritu Santo como si éste fuera una simiente de Dios en el cristiano. Sin embargo, estudiando el contexto cercano y el contexto remoto de los pasajes en la Biblia y haciendo un análisis lógico y un estudio de estos versículos, podemos entender qué es lo que quisieron realmente decir estos escritores al hablar de un nuevo nacimiento o de un renacimiento y de una simiente incorruptible. El primer pasaje que vamos a analizar es el de Juan 3, donde Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:1 al 10 leemos: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Y acá hay varias cosas para notar. Primero, vamos a ver algunas correcciones necesarias que tenemos que hacer con respecto a la traducción de este texto. La palabra que se traduce de nuevo en el versículo 3 y en el versículo 7 que acabo de leer son la palabra griega anothen, que no significa de nuevo, sino desde arriba o desde un plano superior. Por ejemplo, la tenemos en Mateo 27:51, donde dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esa palabra arriba es esa palabra griega anothen. También en Santiago 1:17, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, o en Santiago 3:15 y 17, donde se habla de la sabiduría que desciende de lo alto. Esas palabras de lo alto son en griego anothem. Este nacimiento, por supuesto, también es un nuevo nacimiento, pero más específicamente es un nacimiento desde lo alto. En el versículo 8, donde dice el viento sopla, la palabra viento en griego es pneuma, que si bien en ocasiones puede traducirse como viento, esta palabra en la Biblia se usa casi exclusivamente con el significado de espíritu, y de hecho es traducida espíritu en los versículos previos, así que se debería traducir como el espíritu sopla. Y ya veremos que esto es importante en este contexto. Otro punto interesante para notar es que el versículo 1 nos dice que Nicodemo era un fariseo. Los fariseos creían en la resurrección, pero también, influenciados por la cultura griega, creían en la inmortalidad del alma. Estas dos creencias son difíciles de reconciliar, pero algunos creían que la resurrección se producía con un alma que entraba en otro cuerpo. Algo parecido a lo que hoy creen muchos que creen en la reencarnación. La Biblia, por otro lado, nos enseña que el alma es la vida misma de una persona y muere cuando una persona muere. No puede sobrevivir sin cuerpo. Por eso es que no hay memoria de Dios en la muerte. Por ejemplo, Ezequiel 18:4 nos dice: he aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías, el alma que peca, esa morirá. Claramente nos muestra que el alma muere. Apocalipsis 16:3, en este caso leo
La versión Reina Valera de 1858 dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Josué 11:11. En este caso leo la versión moderna que traduce un poco más apropiadamente. Dice: e hirieron a filo de espada todas las almas que en ella había, destruyéndolas por completo, no quedó ninguno que respirase, y Azor la quemó a fuego. Como pueden ver, dice que murieron todas las almas. Eclesiastés 9:10, también de la versión moderna, dice: todo cuanto hallare que hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque no hay obra, ni empresa, ni ciencia, ni sabiduría en el sepulcro a donde vas. O sea que cuando uno muere, ya no tiene más conciencia, no hay ningún tipo de vida después de la muerte. Cuerpo, alma y espíritu no pueden sobrevivir si no están completos. No es que uno pueda vivir sin el otro, sino que son tres partes que se necesitan unas a las otras para tener vida. No hay vida si falta cuerpo, no hay vida si falta alma, no hay vida si falta espíritu. Por eso es necesaria la resurrección futura, porque ni el alma ni el espíritu pueden vivir uno sin el otro. Hay total muerte. Esto también lo explicó Dios a Ezequiel en una visión. En Ezequiel 37:1, vamos a leer hasta el 14, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó fuera por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó: oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí: oh Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y aquí que subían sobre ellos tendones y carnes, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, que así ha dicho el Señor Jehová: oh espíritu, ven desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Versículo 10. Profeticé como me había mandado, y el espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Luego me dijo: oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles que así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando yo abra vuestros sepulcros, y os haga subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Como podemos ver, lo que Dios va a hacer en el futuro no es meter un alma en un nuevo cuerpo, sin memoria y con una vida totalmente diferente, sino que va a reconstruir la vida de la persona muerta y darle una nueva vida que va a ser inmortal. La promesa de resurrección no se trata de algún tipo de reencarnación en una persona totalmente diferente, sino en volver a la vida con un cuerpo totalmente renovado e incorruptible, pero siendo las mismas personas, con nuestros mismos recuerdos y nuestra misma esencia. De lo contrario, nada en esta vida tendría sentido. Resucitar siendo alguien sin recuerdos y con un cuerpo y forma totalmente distintos no tendría sentido. Para eso Dios hubiese hecho de cero a toda la humanidad, y para qué tener esta vida. Además, ¿qué sentido tendría un juicio sobre personas que no recuerdan nada de lo que hicieron? Pero Dios nos va a juzgar por nuestras obras y va a dar castigos a los incrédulos y recompensas a los creyentes y a los que hicieron su voluntad. Nicodemo era de las personas que creían en esa inmortalidad del alma que creían muchos de los fariseos en su tiempo. Por lo tanto, su concepto de la resurrección estaba errado.
Cuando Jesús le dice que para ver el reino debían nacer desde lo alto, Nicodemo no entendió lo que Jesús le decía. Sin embargo, Jesús le pregunta en Juan 3:10, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Se suponía que Nicodemo tenía que saber todas estas cosas. ¿Cómo iba a ser un maestro de la Biblia y no conocía algo que era esencial, que era básico para el conocimiento bíblico? Todo esto ya estaba revelado en las Escrituras. Jesús no estaba diciendo nada nuevo, pero como los fariseos habían hecho una interpretación incorrecta de las Escrituras y se habían desviado tras estas doctrinas de los griegos, Nicodemo no podía entender lo que Jesús le decía a pesar de ser un maestro. De acá podemos entender que el nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto, del cual habla Jesús, no es más que la resurrección futura. Cuando alguien muere, muere por completo, no hay un alma o espíritu con vida para entrar en el reino. La única forma de ver el reino, y por consiguiente entrar en este reino, es que la persona reciba la resurrección, y esa resurrección es un nuevo nacimiento, no de vientre materno, sino por el poder de Dios. O sea, Dios crea nuevamente la vida en la persona que había muerto. O sea, es un nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento necesario para poder entrar en el reino venidero. Leamos de nuevo Juan 3:3 con estas correcciones que mencioné previamente. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que a menos que uno nazca desde lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer desde lo alto. El Espíritu sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, cuando nacemos de agua, eso representa el nacimiento humano. Cuando seamos resucitados en la era venidera, vamos a nacer del Espíritu, o sea, de Dios, porque Dios es Espíritu y nos va a dar una nueva vida, la cual será inmortal. Si Dios no nos da esa nueva vida, no podríamos jamás entrar en el reino venidero. Cuando se dice que el Espíritu sopla de donde quiere, se refiere a Dios. El soplo es una figura de Dios dando vida a su creación. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, ese soplo de Dios representa la vida que da Dios. Dios es quien sopla vida a quien Él quiere. Eso no significa que va a resucitar gente al azar, sino que es Él quien pone las reglas de cómo se hacen las cosas. Dios decidió dar vida a quienes creen en Jesús como Señor. Esa es la condición que Dios da para entrar en el reino. Entonces, a quien Él quiere, Él sopla o va a soplar con esa nueva vida. Y a quien quiere darle esa nueva vida, a los que han creído en Jesús como Señor. Por eso es que inmediatamente después Jesús le dice a Nicodemo, en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ahí la traducción correcta sería vida de la era, hablando de la era venidera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida en la era venidera. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces todo el hilo de la conversación es siempre el mismo. Jesús le está diciendo a Nicodemo que si quería entrar en el reino iba a tener que recibir ese nacimiento desde lo alto, que es Dios dándole vida, dándole ese soplo a quien Él quiere. Y por eso envió a Jesús para que por medio de la fe en Él todos tengan la oportunidad
de entrar en el reino y vivir para siempre. Otro texto que ha sido malinterpretado y suele traer confusión es el de Primera de Pedro. Teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, va a ser más fácil entender lo que dice Pedro, pero igualmente vamos a tener que profundizar en algunos puntos. En 1 de Pedro 1.3 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En el versículo 3, las palabras nacer de nuevo son una sola palabra en los textos griegos, que es anagenao, la cual es una palabra que solo se usa acá y en el versículo 23. No aparece en ninguna otra parte en los textos del Nuevo Testamento. Pedro usa acá una palabra única. Lo interesante es que esa palabra griega está compuesta de otras dos palabras, que es ana y genao. Genao significa nacer o dar a luz, y ana puede traducirse como de nuevo, pero su sentido primordial es desde arriba, sobre o encima. Por lo tanto, podemos ver que esta palabra tiene relación con el nacimiento desde lo alto del cual Jesús habló a Nicodemo. Pedro nos dice que Dios nos ha hecho renacer hablando en tiempo pasado. No obstante, ya hemos visto que el nacimiento desde lo alto del que habló Jesús es aún futuro. Esto es lo que confunde y ha hecho pensar a algunos que Pedro está hablando de otra cosa, pero en realidad no es así. Lo podemos ver en el contexto. Pedro nos está hablando de una esperanza viva, de una herencia incorruptible reservada en los cielos, y de la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Entonces claramente nos está hablando de hechos futuros. Lo que sucede acá es que tenemos una figura literaria que algunos han llamado el perfecto profético o pasado profético, u otros, por ejemplo, como el doctor Bullinger, llamó a esta figura heterosis del tiempo. Tiene distintos nombres dado por los académicos la figura, pero el sentido es el mismo. La figura consiste en usar un verbo en tiempo pasado para referirse a un evento futuro con el fin de dar certeza a lo dicho. Es un tipo de figura que es común a varios idiomas. A veces en español alguien puede decir: te invito a la fiesta que voy a hacer el sábado, ¿vas a venir? Y la otra persona puede responder hecho o dalo por hecho. Estamos hablando como si fuera en tiempo pasado o presente, pero sobre un evento futuro, con la idea de dar la certeza o seguridad de que vamos a ir. Esto es algo parecido y es muy usado en la Biblia, y era muy usado en los tiempos antiguos, de si uno quiere dar certeza sobre algo en el futuro, hablarlo en tiempo pasado. En otras palabras, aunque el nuevo nacimiento es aún futuro, Pedro habla en tiempo pasado porque para Dios ya es un hecho. Una vez que aceptamos a Jesús como Señor, nuestra futura resurrección está garantizada. Es un hecho irreversible. Por eso se habla de este hecho en tiempo pasado. Es para darnos la certeza de que Dios ya nos garantiza que vamos a resucitar y vivir para siempre. Es similar a la figura que usa Pablo en Efesios. En Efesios 2.5, Pablo dice: aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por supuesto, no es que ahora estamos resucitados y sentados en lugares celestiales, pero habla en pasado sobre un hecho a un futuro. En 2 Corintios 4.14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con vosotros. Notemos que acá en 2 Corintios Pablo habla de ser resucitados en el futuro y ser presentados a su lado, pero en Efesios dice esto mismo, pero en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido. Y eso es porque en 2 Corintios Pablo está hablando más literalmente, mientras que en Efesios usa la figura de este pasado profético para darnos la certeza de que esto va a suceder así, que está garantizado por Dios,
que vamos a resucitar en la era venidera. Del mismo modo, Pedro en estos primeros versículos está usando ese mismo pasado profético, mostrando que para el creyente cristiano ya está garantizada la resurrección futura, el cual es este nuevo nacimiento o nacimiento desde lo alto. Lo mismo sucede con el concepto de salvación. La salvación no es un hecho presente, sino un hecho futuro. ¿Qué significa salvar? Salvar significa poner a salvo, rescatar o alejar de un peligro. Si estamos en el medio del mar a punto de ahogarnos y viene alguien con un helicóptero y nos tira un salvavidas o nos saca de en medio del agua, se puede decir que nos salvó, nos rescató del peligro y nos puso en un lugar seguro. Bueno, eso es la salvación. Y Romanos 5:9 nos dice que somos salvados de la ira de Dios. En el futuro Dios va a castigar a los pecadores por sus pecados, a los que hicieron maldad, pero todos nosotros, como cristianos, al aceptar a Jesús como Señor, vamos a ser rescatados de esa ira de Dios y de la muerte final. Todos merecemos la muerte, nos dice Romanos, pero Dios nos rescató de esa muerte por medio de la fe en Jesús, o sea, nos salvó. Pero esa salvación es futura, porque no es para ahora, es para el futuro, donde Dios, justamente salvándonos de la muerte, nos resucita y nos da vida perpetua. Por eso es que la salvación es un hecho futuro. En el futuro, cuando Dios derrame su ira sobre los pecadores y dé el castigo merecido a todos, los que hemos creído en Jesús como Señor, vamos a ser puestos aparte, vamos a ser puestos a salvo. Y por eso Pedro dice en el 1:5 que somos guardados para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Y también dice en el versículo 9 que al fin vamos a obtener la salvación de nuestras almas, o sea, de nuestras vidas. Más adelante Pedro dice en el 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y acá es donde también tenemos otro punto que suele ser mal interpretado, que es ¿qué es la simiente incorruptible? Algunos han sugerido que esta simiente incorruptible es el don de Espíritu Santo o la naturaleza de Dios en el creyente. Y también hay quienes dicen que la simiente es la palabra de Dios misma, u otras interpretaciones que han surgido. Pero vamos a leer el contexto y que la misma Biblia nos explique qué es. Primera de Pedro 1:18, unos versículos atrás, nos dice: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá Pedro dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Así que podemos ver en el contexto mismo que lo incorruptible es Cristo mismo. Y sigamos leyendo, versículo 20. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Pedro nos está diciendo que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, lo cual quiere decir que en el plan de Dios Jesús estuvo incluso desde antes de la creación. Dios ya sabía que el ser humano iba en algún momento a caer y necesitar un redentor, pero fue manifestado en los últimos tiempos. O sea, ese plan se concreta en estos tiempos, o sea, cuando Jesús nace y cumple toda su misión y muere por nosotros. Después Pedro dice que por medio de Jesús es que creemos en Dios, y en todo el contexto se está poniendo a Jesús como el punto central de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra salvación. Entonces en el versículo 22 leemos: habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba,
y toda su gloria es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Nosotros recibimos este nuevo nacimiento, o sea, la esperanza y garantía de la resurrección para la vida perpetua en el reino venidero, por medio de la fe en Jesús. Él es esa simiente incorruptible. Ahora bien, ¿tenemos más evidencias de que la simiente incorruptible sea Jesús? Y vamos a ver que sí. La palabra simiente en el texto griego es espora, que solamente se usa acá en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos comparar sus usos con otros textos. Sin embargo, tenemos una palabra griega muy similar, que se usa como sinónimo, que también se traduce como simiente, que es la palabra griega sperma, la cual puede traducirse como semilla, simiente o descendencia. Esa palabra la tenemos en la Septuaginta, que sería la traducción al griego del Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente acá se refiere a Jesús. Dios estaba prometiendo un Salvador humano que vendría de la descendencia de una mujer que iba a derrotar al diablo. O sea, no la mujer que iba a derrotar al diablo, sino que la descendencia de la mujer iba a derrotar al diablo, esta simiente. Claramente refiriéndose a Jesús. Era la promesa de este Salvador que iba a venir. Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Y acá no puede ser más claro. El apóstol Pablo está diciendo que la simiente es una sola, es Cristo. La simiente prometida siempre fue una sola, fue Cristo. Al resucitar de entre los muertos, Jesús se convirtió en la simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque Él ahora ya no puede morir más, su cuerpo no se corrompe. Él era la simiente prometida de Dios que iba a derrotar al diablo, deshacer las obras del diablo. No obstante, Él podría haber fallado en su obediencia a Dios y no concretar el plan. Al realizar su más sublime acto de obediencia a Dios, dando su vida por nosotros, Jesús fue resucitado como alguien inmortal, incorruptible. Por lo tanto, Él es ahora la simiente incorruptible. Un último punto que vamos a analizar en 1 de Pedro es la expresión por medio de la palabra de Dios, que contrario a lo que muchos piensan no se refiere a la Biblia en sí, sino a algo dicho por Dios. 1 de Pedro 1:23, volvemos a leer, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Nosotros recibimos el nuevo nacimiento, o sea, la futura resurrección, por medio de la fe en la simiente incorruptible, o sea, en Jesús. Y esto es posible por medio de la palabra de Dios, porque Dios mandó que sea así, y Dios es quien dio a Jesús el poder para que esto suceda. Sin la acción de Dios, nada de esto sería posible. Cuando Pedro dice: esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada, no se refiere a la palabra de Dios previa, sino que está diciendo que el Evangelio que fue anunciado por ellos consiste en dar a conocer aquello que Dios hizo en Cristo por medio de su palabra. Los versículos 24 y 25 son una cita de Isaías, en las que podemos ver que también se habla de la obra de Dios y la futura resurrección para vivir para siempre en su reino. Isaías 41 dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y proclamadle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano de Jehová ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz clama
En el desierto preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura, y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Una voz decía: proclámalo, y yo respondí: ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías acá está hablando de la futura gloria de su pueblo. En el tiempo futuro, toda condena será terminada. Los que entren en el reino van a tener todos los pecados perdonados. La gloria humana es efímera, como la hierba que se seca. Pero por medio de la fe en Jesús, Dios va a soplar sobre nosotros y hacernos vivir para siempre por su palabra, o sea, por lo que Él dice, por lo que Él habla, por lo que Él prometió también. Si Dios dice que vamos a vivir para siempre, entonces vamos a vivir para siempre. Para finalizar, leamos Isaías 55:10, que dice: porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ciertamente con alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y las colinas irrumpirán en cánticos delante de vosotros, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga el mirto. Esto servirá de renombre a Jehová y de señal eterna que nunca será borrada.